legislador. Señor presidente, le insisto muy comedidamente que por favor constate el quórum. Para todos es evidente que no existe el quórum reglamentario para poder seguir y no sería justo que yo empiece a hacer la interpelación sin que estén presente el quórum reglamentario en este pleno. Insisto, señor presidente, por favor. Señor secretario, por favor, certifíqueme si se constató el quórum para poder iniciar la sesión. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que hace pocos minutos la Secretaría General procedió a constatar quórum y contamos con el quórum legal para continuación de la sesión presente. Se constató el quórum, compañero asambleísta. Corre su tiempo y lleva ya Señor 2 minutos. presidente, le solicito por tercera vez, muy comedidamente, que se sirva a constatar el quórum. Para todos es evidente que no existe el quórum reglamentario para continuar con la sesión. Bueno, igual que quede la solicitud, yo muy comedidamente, señor presidente. Lo vamos a hacer, compañero asambleísta, no se preocupe, cuando sea prudente. Por ahora continúe. Muchas gracias. Y dispone del tiempo necesario. Presidente. Quiero iniciar esta interpelación recordando que el Ecuador es un Estado de Derecho. En ese sentido, yo lamento mucho las palabras de la exministra Andrea Robo en cuanto a que teme por su vida por decir la verdad en este pleno de la Asamblea Nacional y en cuanto a que ha sido objeto de persecución por el cumplimiento o incumplimiento de sus funciones. Creo yo que en un Estado de Derecho no cabe la persecución. Creo yo que en un Estado de Derecho lo que cabe es decir la verdad a los ciudadanos, en este caso al pueblo del Ecuador. Y en ese sentido, señor presidente, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano que me está escuchando, reciban un cordial saludo de este servidor Jaime Moreno, interpelante de este juicio político. Quiero iniciar mi intervención manifestando que la energía más cara es la que no se tiene. Y en un país lleno de hombres y mujeres valientes y capaces, donde lastimosamente no hay oportunidades, la falta de energía ha ahondado más aún el problema económico de nuestro pueblo. En ese sentido, señor presidente, este juicio político no corresponde a lo que algunas personas han manifestado de twitters o influencers energéticos. Este juicio político demuestra que la exfuncionaria incumplió con sus funciones cuando estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido también vale la pena aclarar, señor presidente, compañeros asambleístas, que tampoco podemos pretender que en 5 meses de funciones se pueda solucionar todos los problemas que tiene el sistema energético. No podemos pedir que se hagan milagros. Sin embargo, era necesario que se tomen todas las acciones posibles para que no lleguemos a los racionamientos energéticos que tanto perjuicio han ocasionado al pueblo ecuatoriano. Y como siempre lo he dicho y lo vengo sosteniendo, la cuerda se rompe por el lado más débil, sobre todo al pequeño comerciante, al pequeño productor, a los que no tienen posibilidad de contratar o comprar una planta generadora y seguir con su actividad económica. En ese sentido, mucho se ha hablado de las pérdidas que ha ocasionado toda esta crisis energética en este año 2024. Hablan de cifras de 12 millones de dólares por cada hora sin luz. Otros expertos hablan de 20 millones de dólares por día. Otros dicen que son 120 millones de dólares. Finalmente, las pérdidas económicas son incuantificables en cuanto a la falta de oportunidad que ha tenido el pueblo
de seguir con su actividad y poder sacar adelante a sus familias. En este sentido, señora Presidenta, solicito muy comedidamente que por Secretaría se autorice, se reproduzca el video número 1 que oportunamente remití. Proceda. Autorizado TICS. Ecuador vive sus peores apagones de los últimos 30 años. Tenemos que estar como en el siglo XVIII, cogiendo baldecitos, como cuando yo vivía en el campo. Me desayuno el sonido del generador, me voy con el sonido del generador, almuerzo con el sonido del generador. En los últimos meses, los racionamientos de electricidad en Ecuador han llegado a ser de hasta 14 horas diarias. La luz se va en diferentes tiempos. En cuestión de las ventas, para nosotros como picantería, Señora Presidenta, nos han bajado disculpe, mucho. al parecer hay un problema con el video, Así, las casas afectan a su no está tratamiento. corriendo como 14 corresponde. horas diarias. Ecuador vive sus peores apagones de los... Estamos escuchando la interpelación del asambleísta Jaime Moreno Félix dentro del juicio político en contra de Andrea Arrobo, exministra de Energía y Minas. Esto según lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El parlamentario tiene 2 horas para presentar sus argumentos y las pruebas que respalden la solicitud de juicio político. En este caso, para la censura de la exfuncionaria, quien ha remitido la información correspondiente de no asistir a comparecer porque dice por temor a las represalias en su contra y la de su familia. Recuerda que enfrenta un proceso legal que busca desviar la atención, según palabras expresadas en la documentación remitida al Parlamento ecuatoriano. Pidió que se actúe sobre las pruebas que han sido presentadas de forma escrita a la Secretaría General de la Asamblea Nacional y a los organismos competentes para que se conozca en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Estamos a la espera de la continuación de la información que está proporcionando en estos minutos el asambleísta Jaime Moreno Félix, interpelante. Ha dicho que la falta de energía ha afectado a todo el Ecuador. El juicio político demuestra que la exfuncionaria incumplió con sus funciones. Tenemos que estar como en el siglo XVIII, cogiendo baldecitos, como cuando yo vivía en el campo. Me desayuno el sonido del generador, me voy con el sonido del generador, almuerzo con el sonido del generador. En los últimos meses, los racionamientos de electricidad en Ecuador han llegado a ser de hasta 14 horas diarias. La luz se va en diferentes tiempos. En cuestión de las ventas, para nosotros como picantería, nos han bajado mucho. Ecuador sufre un grave problema de suministro eléctrico que se ha agravado desde septiembre. En las calles y en las casas los ecuatorianos tienen que hacer sus actividades en penumbras. Allen y Daniela tienen 3 hijas y han tenido que adaptar su vida a la nueva situación. Si se va la energía, no tienes agua. Y aunque en mi casa tenemos una cisterna, pero no funciona la bomba en la parte de arriba, no hay agua. No hay agua en toda la casa. Entonces tenemos que nosotros organizarnos según los horarios de los cortes que además, horarios que no se cumplen. Tenemos muchas cosas electrónicas que necesitamos, como es la cocina, los alimentos vivos de las niñas. Más allá de las incomodidades de la vida cotidiana, la falta de luz tiene implicaciones serias. Fabricio Palma es paciente de diálisis y los apagones afectan a su tratamiento, que ahora es más breve. Justo se va la energía y nos tuvieron que cortar la diálisis casi media hora antes de lo normal, o 1 hora antes de lo normal. Y al día siguiente amanecí con fiebre. Según el gobierno de Ecuador, la crisis se explica por el cambio climático y la dependencia que tiene el país de las hidroeléctricas. Ecuador vive la peor sequía de los últimos 60 años y las centrales que aportan el 90% de la energía del país no están generando la necesaria. Pero según expertos que consultó BBC Mundo, este déficit energético se debe también a las fallas de planeación, inversión y mantenimiento del sector energético. Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación. Ahora la actividad depende de generadores. Cada edificio de esta zona tiene un generador, entonces yo le digo que es una orquesta. Funcionan todo el día porque los cortes son de 9 de la mañana a 12 del día. Almuerza de apagón y de ahí vuelve de 1 a 3 de la tarde. De ahí se va la luz de 6 a 8 de la noche. Al lado hay un garaje, entonces nosotros compramos su luz. Normalmente ya tenemos una tarifa básica de luz, ya entonces imagínate, ahora tenemos que pagar un extra.
Los apagones han hecho aumentar los precios y están afectando ya al empleo y a la economía. Según los datos de la Cámara de Comercio de Quito, el sector industrial ha perdido ya unos 4.000 millones de dólares y el sector comercial unos 3.500 millones. A esto se une que Ecuador sufre desde hace años la peor crisis de seguridad y violencia de su historia en el contexto del auge del narcotráfico en la región. Con la falta de electricidad ha empeorado la situación. En un lado está oscuro, y ahí se aprovechan todos los delincuentes a delinquir. A la vuelta de la esquina pues ya le robaron su celular, sus pertenencias, y entonces es un peligro. 4 ministros han pasado por la cartera de energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa. Colombia anunció que exportará energía a Ecuador para ayudar a aliviar la crisis, pero según los expertos el problema es estructural y no se resolverá a corto plazo. Tenemos la esperanza de que vengan tiempos mejores. Yo sé que tenemos que compartir esta crisis, no sé hasta cuándo, y que ya acabe. Muchas gracias, señor presidente. Existe un factor que es invisible y que lastimosamente nadie habla de él, que es los daños colaterales de la generación eléctrica, como pudimos evidenciar en el video de los generadores. Los daños que va a ocasionar al pueblo, el ruido del generador permanente, la contaminación del generador permanente, que más adelante nos tocará cuantificar y que definitivamente va a pasar factura a las personas que por querer seguir con su actividad económica y poder llevar el sustento a sus familias, les tocó invertir en un generador para poder continuar con su negocio. En ese sentido, estimado presidente, compañeros, la exministra Robo el 10 de enero se pronuncia en sus redes sociales y agradece precisamente a esta Asamblea Nacional por el apoyo brindado en la promulgación de la famosa ley No Más Apagones. Creo yo que es de las pocas verdades que ha dicho la exministra al momento de pronunciarse. Decir el apoyo que ha recibido el Gobierno Nacional de esta Asamblea con el único objetivo de que se solucionen los problemas del país. En ese sentido, señor presidente, solicito que se muestre el video de la exministra, es el video número 2, remitido con el suficiente tiempo hacia la Secretaría. Señor secretario, proceda, por favor. Tix, por favor, proceder. Quiero agradecer a la Asamblea Nacional por el apoyo brindado para la ley No Más Apagones. Esta ley constituye un cambio fundamental para que el país pueda salir adelante, para no volver a vivir esta crisis energética por la que estamos atravesando. Esto nos permite articular los esfuerzos entre el sector público y el sector privado. De esta manera, garantizar el suministro de energía eléctrica, que es un servicio básico y público a la ciudadanía. Esta ley permite fortalecer la eficiencia energética, que es un sistema cultural que nos va a permitir a las nuevas generaciones afrontar de la mejor manera los retos que establece la transición energética. Gracias a la Asamblea por ser parte de este proceso, por fortalecerla y por tener una visión a largo plazo para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, señor presidente. Y yo me pregunto, luego de que esta Asamblea hizo su trabajo, ¿cuáles son los resultados por parte de la cartera de Estado? ¿Por qué, a pesar de que se promulgó la ley No Más Apagones, no se buscó la inversión necesaria en el sector eléctrico para garantizar al pueblo ecuatoriano que nunca más vaya a existir apagones, o por lo menos, paliar la situación energética que estábamos viviendo y que venimos sufriendo durante ya 4 meses? Y que, bueno, según el Gobierno Nacional, este 20 de diciembre se termina. Ojalá Dios quiera que siga bendiciendo al Ecuador y siga lloviendo en el sector, sobre todo el austroecuatoriano. ¿Por qué motivo no se tomaron acciones? Y no solo por parte de la ministra Robo, en su momento en su calidad de ministra de Energía y Minas, sino de todas las carteras de Estado involucradas para
garantizar que exista la inversión. Sería bueno que se responda por parte del Gobierno Nacional y que se detalle las acciones que se tomaron una vez promulgada la famosa ley No Más Apagones. En ese sentido, presidente, compañeros asambleístas, en mi fundamentación y en el anuncio y práctica de pruebas en la Comisión de Fiscalización, empezaré demostrando que la exministra, que a partir del 24 de noviembre del 2023 inició una supuesta carrera contrarreloj para evitar nuevos apagones, no siguió ninguna de las advertencias y recomendaciones que se le hizo el SENACE. Ni siquiera tuvo la gentileza de continuar con los procesos que ya venían. Ella manifiesta dentro de su descargo que es porque no había la posibilidad de ejecutarlos porque carecían de licencias ambientales y demás permisos. Pero para eso ella está en la cartera de Estado, para buscar soluciones y poder sacar adelante el sector energético del país. En este sentido, señor presidente, solicito que se muestre el siguiente video de la ministra Arrobo. Verifique si llegó el archivo. Autorizado, Secretaría. Por favor, TICS, proceder. Ya lo recibimos en apagones. ¿Qué va a hacer para solucionar todo esto, ministra? Hay varios anuncios que los daremos esta tarde en una rueda de prensa que está manejada desde la cartera de Estado que yo dirijo. Es una rueda de prensa que dará anuncios con respecto a las acciones que debemos tomar actualmente. Lo que sí es muy importante, y aquí quisiera invitar a Teleamazonas a que sea uno de los voceros principales, es una campaña de eficiencia energética que estamos haciendo. ¿Cuál es la alternativa que tenemos ahora? Bajar el consumo. Bajar el consumo es una de las alternativas que nos quedan, que están en nuestras manos y que por muy difícil que parezca cambiar los hábitos de consumo de energía eléctrica, es la alternativa que tenemos. O sea, este es un llamado desesperado. Este es un llamado desesperado por la situación en la que nos encontramos, pero a nivel de cultura y de conciencia social, este es un llamado para que la ciudadanía cambie sus hábitos de consumo. Febrero con los apagones, iremos hasta febrero, marzo, abril. Al momento estamos ejecutando las acciones que puedan presentar todas las alternativas posibles para no poder llegar tan largo, pero de todas maneras lo que sí quiero, enero y febrero vamos a continuar con los racionamientos de energía. Muchas gracias, presidente. En ese sentido, dada la prueba documental anunciada y practicada, en referencia al oficio SENACE 2023-0304-O del 4 de mayo del 2023, donde ya a la cartera de Estado se le anunciaba los serios problemas que tenía el sistema eléctrico ecuatoriano, que me permito leer. Con base en el Plan Bianual de Operaciones del Sistema Nacional Interconectado, periodo de abril 2023-marzo 2025, la evaluación de la suficiencia de generación para abastecer la demanda nacional en el corto plazo ante una posible recurrencia de la elevada indisponibilidad histórica de generación que se registra en el sistema eléctrico ecuatoriano en los últimos años, se evidencia la presencia de un elevado déficit energético en un escenario seco con 90% de probabilidad de excedencia hídrica durante el estiaje de octubre del 2023 a marzo del 2024. Ya en esa época el SENACE advertía de los problemas serios que existían en el Sistema Nacional de Electricidad y solicitaba que se tomen medidas urgentes como cartera de Estado, que es la recuperación del parque térmico, la entrada en operación de proyectos hidroeléctricos en pausa, asegurando la compra de energética con Colombia, incremento de la generación de unidades de gas natural en Termogas Machala, la renovación de las unidades termoeléctricas de 557 megavatios que superan ya los 40 años de operación. Desde esa época
el ministerio ya tenía conocimiento y los técnicos del ministerio ya tenían conocimiento de los problemas que existían en esa cartera de Estado. En ese sentido, la ministra, cuando asume sus funciones en noviembre del 2023, conocía de primera mano cuáles eran los problemas y qué acciones ya había recomendado el SENACE que debería tomar. Esta ministra, que incumplió sus funciones, no tomó ninguna acción. En ese sentido, el SENACE insistió a la ministra Arrobo de que se cumpla con un plan emergente y mediante oficio SENACE 2024-006C de fecha 29 de febrero del 2024, remitido por el SENACE a la exministra en funciones, manifiesta lo siguiente y me permito citar. En la actualidad se enfrenta un retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución contemplados en el Plan Maestro de Electricidad. Esto provoca que el Sistema Nacional Interconectado sea deficitario ante contingencias y ante escenarios muy secos, lo que implica operar con riesgo de déficit energético durante el periodo de estiaje y con riesgo permanente de déficit por potencia. Por tal razón, es necesario que se efectúe el ingreso de nuevos bloques de generación y nuevos elementos de transmisión y distribución que permitan reducir las saturaciones que actualmente se alcanza en el crecimiento de la demanda. 2. La solución definitiva para garantizar el suministro eléctrico futuro reside en la planificación de la expansión continua que permite el desarrollo y construcción de nuevos proyectos de generación, transmisión y distribución, muchos de ellos definidos ya en el Plan Maestro de Electricidad y en el Plan de ingreso de nuevas instalaciones de Select Transelectric. El nuevo equipamiento e infraestructura permitirán la recuperación de la soberanía y seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica. 3. La incorporación de 475 megavatios de generación térmica hasta septiembre del 2024 adicionales a las nuevas centrales de generación posibilitaría preservar adecuadas reservas de potencia y energía, especialmente durante los periodos de estiaje, y así siguen las recomendaciones que la ex ministra lastimosamente nunca cumplió. En su carta de descargo, que tanto hace referencia y habla que se maneje de manera técnica como lo hemos venido manejando, establece ella que se incorporó en la gestión de los 5 meses de ella alrededor de 220 megavatios, que hasta el momento no se han podido evidenciar y no existe documentación que evidencie que en la gestión de ellas se incorporaron estos 220 megavatios de electricidad termoeléctrica al Sistema Nacional Interconectado. En ese sentido, estimado presidente, compañeros asambleístas, me hubiese gustado muchísimo que la exministra estuviera aquí presente, porque yo sí le tenía algunas preguntas que debe responder no solo a este servidor, en este caso interpelante de este juicio político, sino al pueblo ecuatoriano que ha sufrido en carne propia en los avatares de estos racionamientos eléctricos y las pérdidas económicas de empleo que ha acarreado toda esta situación. Sería importante que ella defina cuáles fueron las acciones que tomó ella y su equipo de trabajo para poner en operación la tan ansiada central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. ¿Cuáles fueron los proyectos que se licitaron durante su gestión para la expansión de generación, transmisión y distribución? Muchos de ellos ya definidos en el Plan Maestro de Electricidad y en el Plan de Ingreso de Nuevas Instalaciones de Select Transelectric. ¿Qué acciones realizó para la incorporación de 475 megavatios de generación térmica adicional que se requería al parque actual, las cuales ya se encontraban
Un establecidos... segundo, compañero legislador. Ruego a los compañeros asambleístas hacer silencio para escuchar atentamente la exposición del compañero. Muchísimas gracias. Adelante, compañero. Gracias, señor presidente. ¿Qué acciones, como lo decía, qué acciones se tomaron para incorporar los 475 megavatios sugeridos por el SENACE de energía térmica que eran necesarios adicionarlos de acuerdo al plan maestro de electricidad? ¿Qué directrices tenía la empresa eléctrica Transeléctrica para el mantenimiento de los elementos de red que permitan reducir la cargabilidad y la calidad en el suministro de energía eléctrica? Recordemos que durante este año el Ecuador ha tenido 2 blackouts, precisamente por problemas en la transmisión eléctrica, situación que también vino en desmedro del pueblo ecuatoriano y sobre todo de los comercios pequeños, como ya lo he manifestado, porque en este país, lastimosamente, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, porque los grandes tienen la posibilidad de seguir con sus actividades, los pequeños muchas veces no. Que indique también cuál fue el aprovisionamiento de recursos financieros y operativos para que la central Coca-Cola Sinclair pueda entrar en reparación de los sellos de válvulas esféricas U1, U2, U3 y U4 que estaban previstas para el primer trimestre del 2024. Que justifique, sería importante, en caso de no haberse cumplido ninguno de los preceptos anteriores y que fueron recomendados en su oficio del 29 de febrero por el SENACE, cómo iba a asegurar la importación de energía desde Colombia, importación básica y fundamental para el Sistema Nacional Interconectado y para evitar el riesgo de los racionamientos eléctricos que lastimosamente hemos venido sufriendo. También la ministra Robo mencionaba en sus descargos que desde abril del 2004 para aquella fecha pasó exactamente lo contrario. Desde la última semana de marzo se registraron 2 fallas técnicas que hicieron necesario la desconexión por cargabilidad, estimado señor presidente y compañeros asambleístas. En ese sentido, el SENACE también había advertido desde el 18 de febrero del 2024, haciendo algunas recomendaciones, entre ellas que era necesario que la ex ministra gestione la repotenciación de 15 subestaciones en 7 provincias del país. En el mediano plazo se observan altas cargabilidades en la autotransformación de las subestaciones Chone y Pozorja, cercanas al 100% de su capacidad nominal, siendo urgente ampliar la capacidad de transformación de estas subestaciones. También hizo caso omiso. No se hicieron, y de la información que tenemos no se han hecho hasta el momento inversiones en las subestaciones por el tema de transmisión eléctrica, que es tan importante y es un problema que ya lo hemos vivido, como lo manifesté. Hemos tenido ya en el país este año 2 blackouts precisamente por problemas, esta vez no de generación, sino de transmisión eléctrica, que también tiene problemas y problemas serios en nuestro sistema eléctrico. Y ojo, no solo la generación y la transmisión, también los problemas de distribución de las distintas empresas en el país que se encargan de dicho trabajo son bastante complejas y es necesario repotenciar muchas subestaciones a lo largo y ancho del país. En este sentido, estimado presidente y estimados compañeros, ya desde el 27 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas, a cargo de la hoy exministra Andrea Robo,
hablaba de los famosos, sacaba comunicados oficiales y hablaba de las famosas desconexiones de energía. Desconexiones que lo único que hacían era enmascarar el real problema y la real situación energética del país y la falta de inversión y la falta de atención en este sistema. Siempre es necesario, estimado presidente y compañeros asambleístas, que cuando uno ostenta un cargo público de servicio a su pueblo, lo haga con total transparencia y responsabilidad en beneficio de ese pueblo, lo que no ocurrió durante la gestión de la ex ministra Robo. En ese sentido, el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad fue una parte bastante importante en este problema. Era necesario, como ya lo manifesté y como el SENACE lo dijo, incorporar energía térmica para poder sacar adelante a nuestro sistema nacional interconectado. Y como si esto no fuera poco, y como si no existiera en ese entonces y ahora una profunda crisis energética, la señora ministra seguía con el plan de las cocinas de inducción, cocinas que consumían electricidad, en lugar de suspender ese plan y que se siga y que en los hogares del pueblo ecuatoriano sigan cocinando con gas. Para esto solicito, señor presidente, que se muestre el video de la entrevista de las cocinas de inducción de la ex ministra Arrobo. Autorizado. Por favor, Tix, proceder. Ministra, quisiera trasladarle una inquietud de uno de los oyentes, nos escriben por acá. ¿El programa de cocinas de inducción sigue también? El programa de cocinas de inducción tiene una fecha de cierre, este es un proyecto de inversión. Justamente hacíamos un levantamiento de que hay cocinas de inducción disponibles todavía y eso no tendrían por qué estar guardadas cocinas de inducción. ¿Desde cuándo estamos hablando que está vigente el programa? El programa está vigente desde hace 10 años, prácticamente 8, 10 años. O sea, ¿nunca dejó de estar vigente? No, nunca dejó de estar vigente porque es un programa que tiene que recuperar la inversión. O sea, ustedes recordarán que en su momento que las cocinas se financiaron, ¿no? O sea, y que iban a ser cobradas paulatinamente en las tarifas eléctricas. Entonces, ese programa no se puede cerrar porque tiene un fin recaudatorio mucho más allá de una campaña de entrega de cocinas de inducción. Entonces, sí se tiene que terminar el programa de inversión, se cierra una vez que se ha hecho la recaudación, el seguimiento de la recaudación correspondiente por la venta de las cocinas. Pero nos dice que todavía hay cocinas disponibles y que esto no debía haber pasado. ¿Por qué? No, no debía haber pasado que se corte de manera radical una campaña para seguir promoviendo las cocinas de inducción. Lo que pasa es que yo le escucho a usted y me dice que el programa nunca se suspendió y siguió, pero resulta que nunca más se volvió a escuchar del programa de cocinas de inducción. Ahí es cuando el problema de los proyectos de inversión se vuelven politizados. Porque es un programa, la cocción eficiente, estamos hablando como la campaña de los refrigeradores o los focos ahorradores. ¿Por qué tenía que cerrarse una campaña que iba enfocada en la eficiencia energética y en el mejor manejo del sector de generación de electricidad, de uso de la electricidad del país? ¿Por qué? Porque lo hizo un gobierno anterior y había que dejarlo de lado. Porque yo vengo con una mejor idea y la anterior estuvo mala. Entonces, realmente creo que ese es uno de los problemas para darle continuidad a proyectos que uno tiene que establecerlos en una línea de trabajo y de operatividad a lo largo del tiempo, que tiene que ver con el desarrollo de un sector y no con un tema de una imposición política, que es lo que estamos nosotros tratando de recuperar, que es lo que se ha quedado en el tiempo y no se le ha dado continuidad y que es importante sacarlo. Y no hablemos únicamente de cocinas de inducción, simplemente con el Plan Maestro de Electricidad. Es algo que lo tiene que trabajar, pero no se lo ha hecho. Gracias, señor presidente. Yo me pregunto y le pregunto a la ex ministra Robo, ¿existía la suficiente electricidad más allá de lo político, como ella lo dijo en la entrevista, más allá de lo político, existía la suficiente electricidad para seguir migrando las cocinas de gas a cocinas de inducción
en los hogares del pueblo ecuatoriano. Podíamos garantizar que ellos puedan preparar sus alimentos con esta cocina de inducción si es que el Sistema Nacional Interconectado tenía déficit por todos lados, en generación, transmisión, distribución. Yo creo que no. Y más allá de lo político, como ella mismo lo afirmó en la entrevista, no se trata de boicotear un plan u otro plan porque venga de un gobierno o de otro gobierno, sino que se trata de ser coherente y de ser realista y de tener los pies bien puestos sobre la tierra para no seguir perjudicando al sistema eléctrico ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano, los sectores productivos, los sectores comerciales. Lastimosamente, al parecer, la exministra no tenía los pies bien puestos sobre la tierra y a pesar de que conocía de primera mano desde el día 1 que llegó al Ministerio de Energía y Minas, ella quería seguir aparentando lo que no estaba ocurriendo en el país. Quería enmascarar una de las peores crisis energéticas del Ecuador con cocinas de inducción. Esa es la realidad que se estaba viviendo en ese entonces desde el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, sería importante conocer por qué lo hizo, por qué ocultó información al pueblo ecuatoriano, por qué no cumplió con sus funciones garantizando la tan nombrada en nuestra Constitución soberanía energética y así el bienestar de los conciudadanos. Ella manifiesta ahora en un comunicado que lo hizo obedeciendo disposiciones del presidente Noboa. En ese sentido, conocemos también que una vez que ella salió del Ministerio de Energía y Minas, el presidente de la República le siguió algunas acciones legales y puso algunas denuncias, una de ellas por sabotaje. Y en ese sentido, señor presidente, solicito que se proyecte el video del presidente Noboa. Verifique, Secretaría, si llegó el archivo. Sí, señor presidente. Autorizada la reproducción. Por favor, TICS, proceder. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Esta investigación no va a descansar, ya hemos presentado a Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Asimismo, es una decisión presidencial para contrarrestar el accionar de estos miserables. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica en los hogares del mes de abril. Silencio, por favor, compañero. Gracias, muchas gracias, señor Adelante, presidente. señor secretario. Perdón, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente, por la reproducción del video. Vimos claramente cómo el presidente Noboa hablaba de sabotaje y yo a este punto me pregunto, ¿cuáles son los resultados de la investigación que emprende el CIES, la Fiscalía y todas las instituciones que nombró? ¿Cómo puede ser posible que a la represa Mazar se abra una compuerta para que se vaya el agua, compuerta que obviamente no existe, y que se pierda toda esa posibilidad de generación gracias a un sabotaje? Me resulta bastante
difícil concebirlo, me resulta bastante difícil creerlo. En ese sentido, yo sí le hago una pregunta al pueblo ecuatoriano para que la analice y la responda con el talento y sabiduría que siempre tiene nuestro pueblo. ¿Quién está saboteando hoy por hoy al pueblo ecuatoriano con estos apagones? ¿De dónde viene el sabotaje institucionalizado y recurrente para que el pueblo siga en los apagones? Yo creo que por parte del gobierno nacional, indiscutiblemente teniendo ministros encargados permanentemente de energía y minas y nombrando gente sin preparación y que no puede dar respuesta al sector energético como corresponde. Tuvimos primero al señor ministro Luque encargado de esa cartera de Estado que no tenía definitivamente la experticia para hacerlo y que conocimos por boca de él que sin contrato ya venía una barcaza de 100 megavatios para poder suplir y paliar un poco esta crisis energética. Por otro lado, nombraron al señor Goncalves como ministro titular, ministro que estuvo poco tiempo y como dicen en el argot popular no daba pie con bola para tratar de solucionar esta crisis energética. Ahora, la ministra Manzano, que está encargada de Energía y Minas, ministra conocedora del tema ambiental y que es ministra titular del MATE, también sin la experticia necesaria para dar solución definitiva a esta crisis. Hoy conocemos que se reducen las horas, gracias a que el pueblo ecuatoriano es un pueblo bendecido por Dios y que las lluvias llegaron y que los embalses de las centrales hidroeléctricas se llenaron y pueden ahora generar electricidad para suplir todo ese déficit. Pero ¿qué pasa si nuevamente llega la sequía y paran las lluvias? ¿Otra vez vamos a condenar a nuestro pueblo a apagones y a pérdidas millonarias? ¿Vamos a condenar a nuestro pueblo a seguir en la pobreza y a seguir en esta crisis económica generalizada, donde la falta de oportunidades crece aún más? Yo creo que desde el gobierno nacional se debe hacer una reflexión a tomar decisiones importantes en el sector eléctrico y a invertir los recursos que sean necesarios para paliar precisamente esta crisis energética. Crisis que genera tanto daño a nuestro pueblo y como lo dije al principio de mi intervención, tenemos que seguir esperando las consecuencias en cuanto a salud pública por los equipos de generación que se han puesto a lo largo y ancho de los negocios de nuestros queridos emprendedores, comerciantes que tienen pérdidas millonarias y que lastimosamente van a tener una Navidad bastante forzada para tratar de pasar un buen momento con su familia, con la esperanza de que estos apagones nunca más se den. Pero lastimosamente no veo acciones concretas por parte del gobierno nacional para garantizar aquello. De la misma manera, como conclusiones, existen contradicciones en el planeamiento del estiaje, sabiendo que existía una gran posibilidad de la sequía en el mes de abril, no se tomaron acciones por parte de la exministra en ese momento. Ella manifestó en su descargo que estaba planificándose para el segundo semestre del 2024, donde efectivamente hemos vivido 4 meses de apagones, pero no existe evidencia de aquello. Es simplemente la palabra de ella en el comunicado de descargo de 25 hojas presentado en la Comisión de Fiscalización. De la misma manera, como ya lo dije, la falta de preparación
y la respuesta en el sector energético ha sido uno de los problemas más serios que enfrentó la ministra y que no pudo dar solución. Existen funcionarios que vienen de gobiernos anteriores, como el señor Calero, que ha venido fungiendo de todos los cargos en SELEC y que en este gobierno se lo ha premiado nombrándolo gerente general de SELEC, persona que fue responsable en el gobierno anterior también de los problemas energéticos. Y luego se lo premia más aún nombrándolo viceministro de Electricidad, como si ya no hubiera demostrado su incapacidad de dar solución y dar frente a esta crisis energética. Es penoso que personas como él sigan haciéndole daño al pueblo ecuatoriano. Asimismo, acciones insuficientes en proyectos críticos como Toachi Pilatón, como la repotenciación de 15 subestaciones de transmisión eléctrica en 7 provincias del país, la ausencia de soluciones sostenibles ya demostradas y planificadas, valga la redundancia, en el Plan Maestro de Electricidad, que no se ha cumplido y que no se ha tomado en cuenta. Algún momento escuché al ministro Luque diciendo que ese Plan Maestro de Electricidad es como para Suiza. Resulta ser que no se cumplió y que hoy estamos teniendo apagones como en Cuba. Esa es la realidad que hemos estado viviendo en el Ecuador. De la misma manera, mantenimiento y reparación insuficientes de infraestructura crítica como Coca-Cola Sinclair, que tenía previsto un mantenimiento importante para este año 2024 que es necesario realizarse. Inconsistencias en auditorías y contratación. Existen contratos como por ejemplo Energy Kill, que no se han tomado ninguna medida para revisarlos por parte del Ministerio de Energía y Minas. Limitada transparencia y comunicación con la ciudadanía. Se le ocultó información todo el tiempo al pueblo. No se le dio la oportunidad de que siquiera se preparen para los racionamientos eléctricos. Y lo más penoso, que el motivo de la falta de transparencia y de la comunicación a la ciudadanía era una elección, era la consulta popular de abril. Eso es lo más penoso. No podemos permitir, señor presidente, compañeros asambleístas, que por una elección se perjudique de esa manera al pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que por querer ganar una consulta popular tengamos que ocultarle la información y no preparar al pueblo ecuatoriano para los racionamientos que hemos vivido y que a mi criterio son criminales hacia el pueblo ecuatoriano y sobre todo hacia los más desposeídos. En este país la cuerda se rompe por el lado más fino, lastimosamente. Para finalizar mi intervención, señor presidente, compañeros asambleístas, quiero dejarles nuevamente la reflexión de quién está saboteando al pueblo ecuatoriano con las malas decisiones. Yo creo que el pueblo, con el talento y la sabiduría que lo caracteriza, sabrá analizar esa interrogante y se hará la respuesta necesaria. Todos acá tenemos ya nuestra respuesta. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchísimas gracias. Ahí